El colectivo Zenit se enorgullecía de muchas cosas: su sistema de clasificación de 17 niveles para seres sintientes, sus protocolos de evaluación de amenazas codificados por colores y, lo más importante, su certeza absoluta de que representaban el pináculo de la evolución civilizada en la galaxia. Esto, naturalmente, los convertía exactamente en el tipo de seres que construirían una estación de investigación de máxima seguridad en medio de la nada y la llenarían con los depredadores más peligrosos del universo, todo en nombre de la ciencia o, como cualquier observador razonable podría señalar, para hacer alarde. La estación orbitaba un mundo muerto cuyo nombre se había perdido en errores de archivo burocráticos hacía aproximadamente 3000 años. No es que a nadie le importara especialmente. Los mundos muertos eran excelentes telones de fondo para intimidantes instalaciones de investigación, y el colectivo disfrutaba mucho de su toque dramático. La instalación en sí se parecía a lo que podría ocurrir si un arquitecto paranoico tuviera un sueño febril sobre la perfección geométrica, todo ángulos agudos, superficies relucientes y suficientes sistemas de seguridad redundantes como para hacer que un alcaide de prisión llorara de envidia. Dentro de sus estériles pasillos, el colectivo albergaba especímenes que harían que un terapeuta de pesadillas considerara la jubilación anticipada. Estaba el acechador del vacío de la nebulosa carmesí, cuya mera presencia podía llevar a la locura a las mentes inferiores. El espectro de plasma que había consumido una luna entera antes de su captura, la mente colmena de cristal que susurraba secretos en 7 dimensiones simultáneamente. Pero ninguno de estos se comparaba con el ocupante de la unidad de contención 7. El sistema de archivo del colectivo, en su infinita sabiduría, había clasificado a esta entidad en particular como un depredador alfa de clase Omega. Esta designación se encontraba en la cima de su matriz de amenazas. Una posición reservada para seres tan monumentalmente peligrosos que incluso mencionarlos requería una autorización especial y una evaluación psicológica posterior. La criatura se había ganado esta distinción a través de lo que los informes generosamente denominaban una desafortunada serie de incidentes de primer contacto. Traducción: les había dado el susto de su vida a todos los que se habían topado con ella. La bestia medía casi 4 metros de altura cuando estaba completamente erguida. Su forma sugería una especie de broma cósmica sobre lo que podría suceder si la evolución tuviera tiempo ilimitado y un retorcido sentido del humor. Su piel parecía cambiar entre una obsidiana profunda y el color de la luz de estrellas antiguas, marcada con patrones que dolía mirar directamente. 6 extremidades terminaban en apéndices que podían ser garras, manos o algo completamente más inquietante, dependiendo de la perspectiva del observador y su nivel actual de cordura. Pero eran los ojos lo que realmente inquietaba a las mentes más brillantes del colectivo. Grandes, luminosos e innegablemente inteligentes, poseían una profundidad que sugería que la criatura entendía mucho más de lo que cualquier depredador alfa tenía derecho a entender. Cuando te miraba, y siempre parecía estar mirando, tenías la clara impresión de que estaba tomando notas. El personal administrativo de la estación Cena había desarrollado una impresionante variedad de eufemismos para evitar la interacción directa con el ocupante de la unidad 7. Desafíos logísticos era uno de los favoritos, seguido de cerca por conflictos de agenda y el siempre popular surgimiento repentino de asuntos urgentes en otra parte de la galaxia. El cuidado y la alimentación de la criatura se habían convertido en un fascinante ejercicio de pasarse la responsabilidad burocrática, con cada departamento encontrando formas cada vez más creativas de declararlo responsabilidad de otro. Este elaborado baile de evasión había continuado durante aproximadamente 6 meses estándar, tiempo durante el cual la eficiencia operativa de la instalación había disminuido en aproximadamente un 40%. Los calendarios de mantenimiento se ignoraban, los protocolos de alimentación se volvieron irregulares y la propia unidad de contención comenzó a parecerse a lo que caritativamente podría llamarse una zona de desastre. La solución del colectivo a este problema demostró el tipo de pensamiento lateral que los había convertido en el principal ejemplo de la galaxia de cómo no dirigir un gobierno interestelar: simplemente contratarían personal prescindible para las tareas más peligrosas. Entra en escena la humanidad, llevando una fregona y una completa falta de entendimiento sobre en qué se habían metido. La especie humana había descubierto recientemente el viaje más rápido que la luz, junto con la incómoda revelación de que eran aproximadamente tan significativos para la civilización galáctica como una nota al pie en la lista de la compra de otro. Sus desesperados intentos de unirse al colectivo habían sido recibidos con el tipo de rechazo cortés generalmente reservado para vendedores a domicilio y evangelistas religiosos. Sin embargo, los humanos poseían una cualidad que el colectivo encontraba moderadamente útil: eran notablemente difíciles de matar y parecían tener una alarmante tendencia a tratar las situaciones peligrosas como inconvenientes menores. Esto los convertía en candidatos ideales para lo que el colectivo eufemísticamente denominaba puestos de mantenimiento de alto riesgo.
La oferta de trabajo había sido refrescantemente honesta para los estándares burocráticos: técnico de mantenimiento, división de investigación biológica decena. Compensación competitiva. Cobertura de seguro integral, obligatoria. Protocolos de notificación a los familiares más cercanos, optimizados para mayor eficiencia. Solo una humana había sido lo suficientemente insensata como para postularse. Kestra Voss poseía el tipo de perspectiva práctica que proviene de crecer en un mundo colonia donde el clima intentaba activamente asesinarte y la fauna local se lo tomaba como algo personal si sobrevivías. Había pasado la mayor parte de su vida adulta manteniendo procesadores atmosféricos, sistemas de reciclaje de residuos y, ocasionalmente, algún que otro dispositivo de terraformación que había desarrollado un trastorno de personalidad. Los entornos de trabajo peligrosos no eran nuevos para ella. Eran un martes cualquiera. Lo que era nuevo era trabajar para alienígenas que la trataban con toda la consideración típicamente reservada para un utensilio de limpieza particularmente sofisticado. La orientación de personal del colectivo había sido una obra maestra de eficiencia burocrática. A Kestra le asignaron un supervisor, una criatura larguirucha llamada Trenai que parecía como si alguien hubiera cruzado una mantis con un archivador. Le entregaron una tableta de datos que contenía aproximadamente 4.000 páginas de protocolos de seguridad y le dieron un recorrido que podría resumirse como: aquí es donde trabajas, aquí es donde duermes, aquí es donde presentas los informes de incidentes. Los formularios de informe de incidentes, notó con aprecio profesional, venían en 17 variedades diferentes y habían sido claramente diseñados por alguien que esperaba que se usaran con frecuencia. El puesto implica tareas de mantenimiento estándar, le había explicado su supervisor, el coordinador auxiliar Vestul, en el tipo de tono reservado para discutir el tratamiento de aguas residuales. Limpieza, reparaciones básicas, protocolos de alimentación, nada lo suficientemente complejo como para sobrecargar las limitaciones cognitivas humanas. Kestra había asentido cortésmente y se abstuvo de mencionar que tenía certificaciones avanzadas en sistemas de soporte vital xenobiológicos, ingeniería atmosférica y 3 tipos diferentes de contención de materiales peligrosos. El colectivo parecía haber categorizado a la humanidad en algún lugar entre animales útiles y muebles móviles, y corregir este malentendido parecía más esfuerzo de lo que valía la pena. Tu asignación principal, continuó Vestul, será la unidad de contención 7. Los miembros del personal anteriores han encontrado dificultades con este espécimen en particular. ¿Qué tipo de dificultades?, preguntó Kestra. Las mandíbulas de Vestul chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Del tipo que requiere la notificación a los familiares más cercanos. La red de chismes de la instalación, que operaba con la eficiencia de cualquier buen molino de rumores, había llenado los detalles durante sus primeros días. La unidad 7 albergaba algo que había hecho que xenobiólogos experimentados renunciaran por videollamada en lugar de entrar en el mismo edificio. 3 especies diferentes lo habían declarado una abominación religiosa. Un investigador particularmente desafortunado había sido encontrado una semana después, acurrucado en un armario de suministros, murmurando sobre los terribles ojos y negándose a consumir nada excepto pasta nutricional. La quiniela entre el personal le había dado a Kestra aproximadamente 18 horas estándar antes de un colapso psicológico, con los optimistas apostando a que podría durar un ciclo de día completo. Kestra encontró esto ligeramente insultante. Una vez había pasado 6 meses manteniendo una planta de tratamiento de aguas residuales que había alcanzado la consciencia y desarrollado una adicción al juego. Lo que sea que viviera en la unidad 7 no podría ser peor que explicarle a un sistema de gestión de residuos sapiente por qué no podía apostar el suministro de agua de la estación en torneos deportivos de gravedad cero. Su primer vistazo a su nuevo lugar de trabajo sugirió que podría necesitar revisar esa evaluación. La unidad de contención 7 ocupaba una sección entera del ala de máxima seguridad de la estación. El pasillo de acceso presentaba suficientes señales de advertencia como para empapelar una luna pequeña, cada una más ominosa que la anterior. Solo personal autorizado daba paso a peligro biológico extremo, que escalaba: abandonad toda esperanza, quienes aquí entráis, antes de conformarse finalmente con un simple símbolo que se traducía aproximadamente como: ni siquiera estamos seguros de qué es esto, pero probablemente sea apocalíptico. La cámara de contención en sí era una maravilla de la ingeniería paranoica: campos de fuerza de triple redundancia, procesadores atmosféricos capaces de mantener 17 configuraciones ambientales diferentes simultáneamente y suficiente equipo de sensores como para rastrear el estado emocional de una molécula. Las paredes estaban revestidas con una especie de armadura adaptativa que afirmaba ser capaz de resistir cualquier cosa, hasta supernovas incluidas.
En el centro de esta fortaleza tecnológica se sentaba una criatura que hacía que todas las precauciones parecieran lamentablemente inadecuadas. El primer pensamiento de Kestra fue que alguien le había preguntado a un horror cósmico que quería ser de mayor y este había respondido, una plataforma de armas biológicas con problemas de compromiso. Su segundo pensamiento fue que la cosa la estaba mirando directamente con una expresión de inconfundible curiosidad. Su tercer pensamiento fue que realmente debería haber pedido una paga por peligrosidad. La criatura, y realmente, llamarla criatura parecía insuficiente, como referirse a un huracán como un poco de mal tiempo, se desplegó de lo que inicialmente había confundido con una roca de forma extraña. Se movía con el tipo de gracia fluida que sugería que los huesos eran meramente una sugerencia, elevándose a su altura completa con la majestuosidad casual de una pequeña montaña que decide dar un paseo. Pero fue cuando esos ojos luminosos se fijaron en ella que Kestra se dio cuenta de que el colectivo se había equivocado en algo fundamental. Esta no era la mirada de un depredador sin mente o incluso de un animal particularmente inteligente. Esta era la mirada de alguien que estaba pensando, evaluando y muy posiblemente, preguntándose qué demonios hacía la pequeña criatura bípeda con uniforme de mantenimiento en su sala de estar. Los materiales informativos habían descrito al ocupante de la Unidad 7 como un depredador alfa no comunicativo con tendencias territoriales extremas y un historial documentado de respuestas violentas a la intrusión no autorizada. Lo que no habían mencionado era que parecía solo. Los protocolos de seguridad para entrar en la Unidad 7 parecían escritos por alguien que había confundido el trabajo de mantenimiento con desactivar una superarma que amenaza la galaxia con los ojos vendados. Kestra pasó la mayor parte de una hora superando códigos de autorización, escaneos biométricos y lo que parecía ser una evaluación psicológica disfrazada de cuestionario de seguridad. Antes de entrar en el área de contención, anunció el sistema automatizado con el tipo de tono alegremente clínico que sugería una fatalidad inminente: por favor, confirme que su última voluntad y testamento está actualizado y que no ha consumido alcohol en las últimas 72 horas. Tenga en cuenta que el consumo de alcohol es altamente recomendado después de la finalización del turno. La esclusa interior presentaba un kit de emergencia montado en la pared que contenía de todo, desde suministros médicos hasta lo que parecía sospechosamente un dispositivo de teletransportación personal. Por si las cosas salen catastróficamente mal, explicaba la útil etiqueta. Kestra apreció la honestidad, aunque no ayudara mucho a su confianza. Los controles ambientales de la cámara de contención se habían ajustado para coincidir con lo que los xenobiólogos del colectivo generosamente denominaban condiciones óptimas de hábitat de depredador. Esto se traducía en una composición atmosférica que podía describirse caritativamente como apenas respirable, ajustes de temperatura que oscilaban entre incómodamente cálido y claramente hostil, y niveles de humedad que hacían que todo se sintiera vagamente húmedo y poco acogedor. La criatura, realmente necesitaba encontrarle un nombre mejor, observó su entrada con el tipo de atención generalmente reservado para programas de televisión particularmente fascinantes. Permaneció perfectamente quieta mientras ella comenzaba su trabajo, pero esos ojos luminosos seguían cada uno de sus movimientos con una intensidad que debería haber sido desconcertante. En cambio, Kestra lo encontró extrañamente reconfortante. Al menos alguien estaba prestando atención a lo que estaba haciendo. La cámara en sí era un desastre que habría hecho que un huracán se disculpara por el desorden. Aparentemente, los equipos de mantenimiento anteriores habían operado bajo la metodología de lanzar suministros a través de la esclusa y esperar lo mejor. Los dispensadores de comida se habían desbordado, creando instalaciones de arte abstracto de pasta nutricional parcialmente descompuesta. Los sistemas de eliminación de residuos se habían atascado, contribuyendo con su propio comentario aromático sobre la situación. Los controles ambientales parecían tener una discusión continua consigo mismos sobre los ajustes óptimos de temperatura. Kestra se puso a trabajar con la eficiencia metódica de alguien que había visto cosas peores, y las había visto peores. Nada se comparaba con el horror existencial de una instalación de tratamiento de residuos con inteligencia artificial que había desarrollado opiniones sobre los patrones digestivos humanos. La criatura continuó observando mientras ella comenzaba a limpiar lo peor del desorden. Cuando comenzó a trabajar en los sistemas de residuos atascados, emitió un sonido que podría haber sido diversión o posiblemente indigestión. Los materiales informativos no habían cubierto los patrones vocales del ocupante más allá de señalar que eran variablemente ominosos. Fue mientras estaba metida hasta el codo en el sistema de suministro nutricional, maldiciendo la aparente creencia del colectivo de que el trabajo de mantenimiento lo realizan mejor los contorsionistas, cuando sintió que algo rozaba su cabello. Kestra se congeló, su entrenamiento luchando con el puro instinto humano. Según los protocolos,
Cualquier contacto directo con el espécimen era motivo de evacuación de emergencia inmediata y un examen exhaustivo por parte del personal psiquiátrico de la estación. Según su experiencia, los movimientos bruscos cerca de equipos peligrosos eran generalmente una mala idea, independientemente de la especie. Eligió un camino intermedio y lentamente levantó la vista. La criatura había extendido uno de sus apéndices, y de cerca, era definitivamente más mano que garra, a pesar de lo que sugerían las fotos, y estaba examinando delicadamente un mechón de su cabello con el tipo de atención concentrada generalmente reservada para especímenes científicos particularmente fascinantes. Su expresión, en la medida en que podía leer expresiones en algo que parecía diseñado por un comité de pesadillas, parecía más curiosa que amenazante. «Ese es mi pelo», dijo, principalmente porque el silencio se estaba volviendo incómodo. La criatura inclinó la cabeza, un gesto tan fundamentalmente humano que de alguna manera fue más inquietante que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Luego, con movimientos que eran imposiblemente suaves para algo de ese tamaño, comenzó a desenredar cuidadosamente el desastre que 8 horas de trabajo de mantenimiento habían hecho de su coleta. Kestra parpadeó. Según todos los informes que había leído, la criatura ya debería estar intentando arrancarle las extremidades. En cambio, le estaba arreglando el pelo con el tipo de atención cuidadosa que sugería que realmente sabía lo que estaba haciendo. «Bueno», dijo finalmente, «eso es nuevo». La criatura emitió otro sonido, más suave esta vez, y continuó su trabajo. Sus movimientos eran precisos, casi rituales y completamente no amenazantes. Si no lo supiera, podría haber pensado que estaba tratando de ayudar. La revelación la golpeó con el tipo de claridad repentina que generalmente precedía a descubrimientos revolucionarios o errores catastróficos. El colectivo se había equivocado en todo. Esto no era un depredador alfa sin mente. Era alguien que había estado encerrado en una caja durante meses, viendo un desfile interminable de alienígenas aterrorizados huir de su presencia, y probablemente estaba desesperado por cualquier tipo de interacción social positiva. La criatura terminó con su cabello y se acomodó de nuevo, esos ojos luminosos observando su rostro con evidente expectación. Esperando, se dio cuenta, para ver cómo reaccionaría. Kestra consideró sus opciones. Podía seguir el protocolo, activar los procedimientos de evacuación de emergencia y presentar un informe que probablemente la transferiría a algo más seguro, como desactivar reactores de antimateria inestables. O podía tratar esto como lo que obviamente era, el primer contacto con un ser que había sido tan profundamente malinterpretado que la civilización más avanzada de la galaxia había confundido un comportamiento básico de aseo con una evaluación de amenaza depredadora. «Gracias», dijo simplemente. La expresión de la criatura cambió de una manera que no pudo definir del todo, pero que de alguna manera supo que era positiva. Se acomodó más confortablemente, posicionándose donde pudiera seguir observando su trabajo sin ser intrusivo. Por primera vez desde que llegó a la estación Zenith, Kestra sintió una genuina curiosidad por lo que vendría después. Durante las siguientes semanas, Kestra desarrolló lo que caritativamente podría describirse como la rutina de mantenimiento más irregular de la galaxia. Los horarios cuidadosamente planeados del colectivo habían asumido que el tiempo de trabajo real en la Unidad 7 se mediría en minutos, con la mayoría de los turnos consistiendo en breves y aterrorizados intentos de completar tareas esenciales antes de huir a un lugar seguro. En cambio, Kestra se encontró pasando turnos enteros en lo que gradualmente se convirtió menos en una cámara de contención y más en un espacio vital de diseño extraño. La criatura, a la que en privado había comenzado a llamar colega, principalmente porque le molestaba que un ser de evidente inteligencia hubiera sido reducido a números de espécimen en los archivos del colectivo, resultó ser un compañero de cuarto notablemente considerado. Había aprendido rápidamente su horario de mantenimiento y se apartaba durante los periodos de trabajo, observando con el tipo de atención concentrada que sugería que estaba tomando notas mentales sobre las técnicas de reparación humanas. El arreglo del cabello se había convertido en un ritual regular. Cada turno, después de que ella completara las tareas esenciales del día, colega examinaba cuidadosamente su cabello y procedía a desenredar cualquier caos que 8 horas de trabajo técnico hubieran creado. Su técnica mejoró con la práctica, desarrollando una competencia casi profesional que habría impresionado a un estilista entrenado. Más sorprendentemente, colega había comenzado a participar activamente en el mantenimiento de la cámara. Movía objetos equivalentes a muebles para darle un mejor acceso a los paneles de mantenimiento, recuperaba herramientas que se le caían en lugares de difícil acceso, una vez, memorablemente, evitó que se electrocutara apartándola suavemente de un acoplamiento de energía defectuoso.
Los sistemas de monitoreo del colectivo registraron estas interacciones con el tipo de algoritmos confusos que sugerían que sus programadores nunca habían considerado la posibilidad de un comportamiento cooperativo entre el espécimen y el personal. Informes diarios llenos de frases como patrones de comportamiento anómalos y colaboración entre especies sin precedentes comenzaron a aparecer en los archivos administrativos, acompañados del tipo de solicitudes de reunión urgentes que hacían que los burócratas empezaran a sudar nerviosamente. Kestra aprendió a ignorar el zumbido constante de la actividad de los sensores y a centrarse en los aspectos más prácticos de su trabajo. La cámara de contención, bajo su cuidado y la ayuda de colega, se había transformado de una zona de desastre en algo que se acercaba a lo habitable. Los sistemas ambientales zumbaban con una eficiencia óptima, los dispensadores de nutrición entregaban comidas con precisión de relojería e incluso el sistema de gestión de residuos había alcanzado el tipo de operación fiable que habría puesto celosa a su antigua planta de aguas residuales con IA. Más importante aún, colega parecía más feliz. El deambular apático que había caracterizado su comportamiento anterior había sido reemplazado por un compromiso alerta con su entorno. Había comenzado a organizar objetos en su espacio vital con una evidente consideración estética, creando patrones que eran innegablemente artísticos. Cuando Kestra traía libros en su tableta de datos, técnicamente en contra de las regulaciones, pero nunca había sido particularmente buena para seguir reglas inútiles, colega se posicionaba donde pudiera observar la pantalla, mirando con evidente interés mientras ella leía durante los descansos. «¿Tú entiendes esto, verdad?», preguntó un día, sosteniendo su tableta durante una sección de un manual técnico sobre procesamiento atmosférico. ¿Todo? No eres solo un gran depredador al que le gusta que le trencen el pelo. La respuesta de colega fue tomar cuidadosamente la tableta de datos de sus manos y examinarla con el tipo de atención metódica que había aprendido a asociar con su modo de resolución de problemas. Después de varios minutos, le devolvió el dispositivo y comenzó una serie de gestos que ilustraban claramente el proceso de reciclaje atmosférico descrito en el manual, con mejoras incluidas que aumentarían la eficiencia en aproximadamente un 20%. Claro, dijo Kestra, observando a su supuestamente no sapiente asignación demostrar una mejor comprensión de la ingeniería de soporte vital que la mayoría del personal técnico de la estación. Eso es lo que pensaba. Mientras tanto, los científicos del colectivo habían comenzado a mostrar el tipo de obstinación decidida que sugería que la disonancia cognitiva era un requisito del puesto. Los informes diarios documentaban el comportamiento de colega con intentos cada vez más desesperados de encajar las observaciones en su marco teórico existente. El sujeto continúa mostrando comportamientos de aseo anómalos hacia el miembro del personal humano, decía una entrada típica. Hipótesis: el depredador intenta marcar territorio mediante la contaminación por olor. Se recomiendan protocolos de descontaminación inmediatos. El sujeto demuestra uso de herramientas y manipulación ambiental, señalaba otro. Hipótesis: comportamientos aprendidos al observar los procedimientos de mantenimiento. No indica sapiencia, simplemente imitación de acciones observadas. Kestra encontró estos informes durante una sincronización rutinaria de la tableta de datos y se dio cuenta de que las mentes más brillantes del colectivo de alguna manera habían llegado a la conclusión de que colega era o el animal más sofisticado de la galaxia o posiblemente sufría de un trastorno de personalidad a nivel de especie que le hacía confundir el marcado territorial con la asistencia en la higiene personal. La quiniela entre el personal de la estación también había sufrido varias revisiones. Las apuestas originales sobre el tiempo de supervivencia de Kestra habían sido reemplazadas por especulaciones cada vez más creativas sobre qué estaba sucediendo exactamente en la Unidad 7. Las teorías populares iban desde «la humana ha desarrollado el síndrome de Estocolmo con un depredador alfa» hasta «el espécimen está planeando elaboradas campañas de guerra psicológica» y «la trabajadora de mantenimiento ha logrado un avance sin precedentes en las relaciones xenobiológicas y todo el mundo es demasiado estúpido para reconocerlo». La última teoría, propuesta por un técnico genio del Departamento de Comunicaciones, había atraído probabilidades sorprendentemente altas a pesar de ser la evaluación más precisa de la situación. 3 meses después de lo que originalmente se había proyectado como una asignación temporal, Kestra había logrado algo que los equipos de investigación xenobiológica más avanzados del colectivo no habían conseguido en décadas de estudio: había establecido una comunicación genuina con una inteligencia alienígena. No era comunicación verbal, su aparato vocal parecía diseñado para sonidos que no se traducían bien a los rangos auditivos humanos, pero era, sin lugar a dudas, un intercambio de información complejo. Gestos, expresiones, resolución de problemas compartida y lo que solo podía describirse como amistad habían creado una relación de trabajo que habría revolucionado el campo de los estudios xenobiológicos, si alguien hubiera estado prestando atención.
Desafortunadamente, la atención del colectivo estaba a punto de centrarse en la unidad 7 de maneras que harían que todos los involucrados añoraran los días en que el peor problema eran los conflictos de agenda. La llegada de la alta coordinadora CECAI y su delegación de investigación marcó el comienzo de lo que más tarde se registraría en los archivos oficiales como una significativa experiencia de aprendizaje administrativo. Los archivos personales de Kestra, si los hubiera mantenido, lo habrían descrito como el día en que un montón de idiotas sobreeducados decidieron resolver un problema que no existía creando varios problemas que sí. CECAI representaba todo lo que el colectivo valoraba en el liderazgo científico, títulos avanzados de instituciones prestigiosas, una total renuencia a admitir errores y el tipo de autoridad burocrática que podía hacer que la realidad se plegara para acomodar la conveniencia administrativa. Su delegación estaba formada por especialistas en evaluación de amenazas xenobiológicas, cada uno más convencido que el anterior de que entendía la situación mejor que las personas que realmente la vivían. Los informes de esta instalación, anunció CECAI durante la sesión informativa obligatoria, sugieren o un fallo fundamental en los protocolos de contención o un avance sin precedentes en la psicología de los depredadores. Estamos aquí para determinar cuál de las dos. La sala de reuniones estaba abarrotada con todos los miembros del personal que pudieron inventar una excusa plausible para asistir. Kestra, técnicamente requerida para asistir como especialista en interfaz principal con el espécimen, se encontró sentada entre un oficial de comunicaciones Trenodai que no dejaba de hacer chasquidos nerviosos y un ingeniero Felcari que parecía estar tomando notas de todo lo que decía CECAI. Nuestro análisis preliminar, continuó uno de los especialistas en evaluación de amenazas de la delegación, indica que el espécimen, designado como depredador alfa de clase Omega, ha experimentado o bien un mal funcionamiento neurológico significativo o ha desarrollado sofisticadas técnicas de manipulación psicológica diseñadas para comprometer la seguridad de la instalación. Kestra levantó la mano. O no es realmente un depredador y se han equivocado desde el principio. El silencio que siguió podría haberse usado para conservar alimentos. La expresión de CECAI sugería que acababa de escuchar a alguien proponer que la gravedad era opcional y que las matemáticas eran una construcción social. Eso, dijo la alta coordinadora lentamente, no es posible. La clasificación de la criatura se determinó a través de un riguroso análisis científico de múltiples incidentes de primer contacto. La evidencia conductual es inequívoca. ¿Pero qué evidencia conductual?, preguntó Kestra. Porque llevo 3 meses trabajando con él y el único comportamiento amenazante que he visto es una tendencia a arreglar equipos rotos sin que se lo pidan. La delegación intercambió el tipo de miradas generalmente reservadas para los momentos en que alguien descubre que su estrategia militar cuidadosamente planificada ha sido desbaratada por un error administrativo. Los patrones de ataque del espécimen, comenzó un especialista, consultando su tableta de datos, demuestran una clara agresión territorial y una evaluación de amenaza depredadora. ¿Se refiere al arreglo del cabello?, preguntó Kestra. ¿El qué? El arreglo del cabello. Eso es lo que han estado clasificando como comportamiento de ataque. Me ha estado desenredando el pelo después de los turnos. También reorganizando los muebles para que pueda alcanzar los paneles de mantenimiento, compartiendo su comida cuando los dispensadores fallan, y en general, siendo más útil que la mayoría de su personal técnico. El ingeniero Felcari dejó de tomar notas y comenzó a emitir lo que sonaba como ruidos de ahogamiento reprimidos. CECAI consultó su propia tableta de datos con el tipo de concentración decidida que sugería que estaba buscando pruebas de que la realidad había presentado la documentación adecuada. El análisis conductual indica claramente que quienquiera que hiciera el análisis nunca ha visto las grabaciones de seguridad, interrumpió Kestra. O si lo hizo, interpretó el comportamiento de aseo como una evaluación de amenaza porque ya habían decidido que era peligroso. La sala de reuniones había desarrollado el tipo de atmósfera generalmente asociada con cenas familiares incómodas e incidentes diplomáticos. Varios miembros del personal ahora miraban abiertamente sus tabletas de datos, desesperados por estar en cualquier otro lugar. Esto es imposible, declaró CECAI con el tipo de finalidad que sugería que estaba personalmente ofendida por el fracaso del universo en ajustarse a sus expectativas. Los protocolos de clasificación están diseñados para prevenir exactamente este tipo de error. Quizás los protocolos están equivocados, sugirió Kestra. La expresión de la alta coordinadora indicó que esto no solo era imposible, sino posiblemente herético. Los protocolos representan décadas de investigación por las mentes xenobiológicas más brillantes de la galaxia. No cometen errores de esta magnitud. ¿Así que está diciendo que sus décadas de investigación son más fiables que 3 meses de observación directa? Estoy diciendo que los protocolos existen precisamente para prevenir la contaminación de la objetividad científica por el apego emocional y la proyección antropomórfica.
Kestra sintió la familiar sensación de que su paciencia alcanzaba sus límites operativos. Y yo digo que tal vez si hubieran intentado hablar con él en lugar de clasificarlo como un monstruo, podrían haber aprendido algo útil. La delegación pasó las siguientes horas revisando grabaciones de seguridad, cotejando informes de análisis de comportamiento y participando en el tipo de verificación de hechos decidida que generalmente precedía a brillantes avances científicos o espectaculares desastres administrativos. Su conclusión, alcanzada con la inevitabilidad del impulso burocrático, fue que el miembro del personal humano había contaminado de alguna manera a su preciado espécimen a través de un vínculo emocional no autorizado, comprometiendo décadas de valiosos datos de investigación. La solución, propuesta con la alegre eficiencia que caracterizaba el enfoque del colectivo para la resolución de problemas, era terminar tanto la asignación de la humana como la contención continuada del espécimen, de forma permanente. Kestra se enteró de esta decisión a través del tipo de accidente administrativo que sugería que el universo a veces desarrollaba sentido del humor. Un paquete de datos mal archivado había terminado en su cola de mensajes en lugar de en la de Zekai, conteniendo planes detallados para lo que la delegación eufemísticamente denominaba protocolos de conclusión de la investigación. Pasó aproximadamente 30 segundos mirando la pantalla con incredulidad antes de que las implicaciones la golpearan con la fuerza de una revelación filosófica asestada con un martillo. Iban a matar a colega. No porque fuera peligroso, sino porque su error era demasiado vergonzoso para admitirlo públicamente. El colectivo preferiría destruir la evidencia de su incompetencia que reconocer que sus mentes científicas más brillantes habían pasado meses aterrorizadas por un ser cuya mayor amenaza para la seguridad galáctica era una tendencia a reorganizar muebles. Kestra guardó los archivos, reenvió copias a su almacenamiento personal y comenzó a planificar lo que más tarde se recordaría como la fuga de la cárcel más exitosa de la historia galáctica o el acto más justificado de rebelión entre especies jamás registrado. Probablemente ambos. Lo que pasa con los humanos, reflexionó Kestra mientras se preparaba para cometer lo que técnicamente se clasificaría como un robo de especímenes xenobiológicos de alto valor, era que habían evolucionado en un planeta que trataba la supervivencia como un examen sorpresa con consecuencias letales para las respuestas incorrectas. Esto le había dado a la especie ciertas características que los seres más civilizados encontraban o entrañables o aterradoras, dependiendo de las circunstancias. Específicamente, los humanos habían desarrollado una alarmante tendencia a responder a situaciones imposibles volviéndose creativos. Su plan violaba aproximadamente 400 regulaciones, 3 secciones separadas de la ley interestelar y lo que estaba bastante segura eran varios principios fundamentales de la física. También tenía la ventaja de ser tan audazmente estúpido que ninguna persona razonable lo anticiparía, lo que lo hacía esencialmente perfecto para lidiar con la mentalidad burocrática del colectivo. La fase 1 implicaba acceder al sistema de comunicaciones de la estación durante el turno de noche y enviar una serie de mensajes que os salvarían la vida de colega o harían que la acusaran de incitar a incidentes interestelares, posiblemente ambos. Los mensajes se enviaron a instalaciones de investigación xenobiológica de toda la galaxia, cada uno con la misma información básica, datos completos de análisis de comportamiento de la Unidad 7, grabaciones de seguridad sin editar que abarcaban 3 meses y un informe detallado sobre lo que sucedía cuando tratabas a un supuesto depredador alfa con cortesía y respeto básicos. También incluyó las mejoras de colega a los diseños de procesamiento atmosférico, junto con varias otras innovaciones que había demostrado durante su tiempo juntos. Si los destinatarios prestaban atención, se darían cuenta de que estaban viendo soluciones de ingeniería de una inteligencia previamente desconocida. La fase 2 requería acceder a los sistemas de transporte de la estación, lo que significaba convencer al supervisor de la bahía de carga de que tenía autorización legítima para requisar un transbordador de carga para fines de reubicación de especímenes. Esto implicó falsificar varios documentos, hacerse pasar por una coordinadora de investigación y confiar en el hecho de que la mayoría de los alienígenas todavía consideraban a los humanos demasiado estúpidos para intentar un engaño complejo. La ironía no se le escapó. La fase 3 era la parte complicada, sacar a colega de la instalación de contención más segura de este sector de la galaxia sin activar suficientes alarmas como para alertar a la mitad de la flota del colectivo. Kestra había pasado su tiempo libre estudiando los sistemas de seguridad de la estación con el tipo de atención concentrada generalmente reservada para problemas técnicos que amenazaban la vida, lo que supuso que esto se había convertido en uno. Los protocolos de contención estaban diseñados para prevenir escapes de seres que dependían de la fuerza bruta o de tecnología sofisticada para superar obstáculos. No estaban diseñados para prevenir escapes de seres que simplemente le pedían al espécimen que saliera voluntariamente. Bien, dijo, de pie frente al campo de contención principal de la Unidad 7 mientras sus códigos de autorización se abrían paso a través de los sistemas de seguridad. Necesito que confíes en mí en esto.
Colega inclinó la cabeza en el gesto que había aprendido a asociar con la atención concentrada. Detrás del campo de contención, se irguió en toda su altura y se acercó, con esos ojos luminosos fijos en su rostro. Esos idiotas planean matarte, continuó ella, porque admitir que se equivocaron contigo es aparentemente más aterrador que estar realmente equivocados. Así que nos vamos esta noche, y vamos a encontrar un lugar con gente que esté más interesada en aprender que en tener razón sobre cosas que no entienden. El campo de contención se desactivó con un suave tintineo que pareció demasiado alegre para las circunstancias. Colega atravesó la abertura con el tipo de movimiento cauteloso que sugería que entendía la gravedad de la situación. Luego, extendió la mano y tomó la de ella con cuidado. El gesto fue tan absolutamente confiado, tan completamente en desacuerdo con todos los informes que el colectivo había archivado sobre su comportamiento depredador y peligroso, que Kestra sintió un momento de pura rabia por la estupidez de toda la situación. Habían mantenido a una persona encerrada en una caja durante meses, la habían etiquetado como un monstruo y estaban tan comprometidos con su error que preferían cometer un asesinato antes que admitirlo. Vamos, dijo. Vayamos a buscarte gente que no sea idiota. El viaje a la bahía de carga debería haber implicado múltiples puntos de control de seguridad, escáneres biométricos y sistemas automatizados diseñados para prevenir el movimiento no autorizado de especímenes peligrosos. En cambio, implicó a una trabajadora de mantenimiento humana y su amigo alienígena dando un paseo casual por los pasillos de servicio de la estación, evitando áreas pobladas mediante la sincronización y la selección de rutas en lugar de secuencias de acción dramáticas. El momento más peligroso llegó cuando se encontraron con un oficial de seguridad Trinidad que miró a Colega con el tipo de reconocimiento aterrorizado que sugería familiaridad con los informes de evaluación de amenazas. Ese es un espécimen restringido, comenzó el oficial, buscando su dispositivo de comunicación. Esa es una persona, corrigió Kestra. Y vamos a dar un paseo. Colega eligió ese momento para saludar al oficial de seguridad con el tipo de gesto amistoso que socavaba por completo todas las suposiciones sobre su comportamiento depredador y peligroso. El oficial se quedó mirando durante varios segundos, alternando la vista entre el humano y el alienígena, y aparentemente decidió que desafiar a un supuesto depredador alfa estaba por encima de su salario. No he visto nada, dijo finalmente. Elección inteligente, asintió Kestra. La bahía de transbordadores de carga estaba desierta, lo que simplificó considerablemente las cosas. El transbordador en sí era un transporte estándar de mediano alcance diseñado para mover equipos y suministros en lugar de pasajeros, pero serviría para sus propósitos. Kestra había programado un rumbo que los llevaría al sistema neutral más cercano, donde los protocolos de asistencia a refugiados podrían significar algo. Esto va a ser diferente, le dijo a Colega mientras se acomodaban en la estrecha cabina del transbordador. Donde quiera que acabemos, la gente querrá estudiarte, hacer preguntas, probablemente pincharte con varios instrumentos científicos, pero te tratarán como a una persona mientras lo hacen. La respuesta de Colega fue examinar cuidadosamente los sistemas de control del transbordador y luego demostrar varias modificaciones que aumentarían la eficiencia del combustible y reducirían la probabilidad de un fallo catastrófico del soporte vital. Presumido, dijo Kestra con cariño. La partida del transbordador activó aproximadamente 17 sistemas de alarma diferentes, alertó a 4 departamentos de seguridad distintos e inició protocolos de emergencia que no se habían probado desde la construcción de la estación. Para cuando alguien descubrió lo que realmente estaba sucediendo, ya estaban más allá del punto en que una persecución sería práctica. 3 días después, las estaciones de investigación xenobiológica de toda la galaxia comenzaron a recibir informes detallados sobre un supuesto depredador alfa que demostraba capacidades de ingeniería sapiente y comportamientos sociales que sugerían una civilización avanzada. Los informes incluían evidencia en vídeo de cooperación entre especies, innovaciones técnicas y lo que solo podría describirse como amistad entre un humano y un alienígena. La respuesta fue inmediata y unánime. Todas las principales instituciones de investigación de la galaxia querían estudiar este ejemplo sin precedentes de un primer contacto exitoso. Varias universidades ofrecieron santuario inmediato y estatus de socio de investigación completo. 3 gobiernos diferentes extendieron inmunidad diplomática y oportunidades de ciudadanía. Los intentos del colectivo Zenit de clasificar el incidente como robo de materiales de investigación fueron recibidos con el tipo de incredulidad cortés generalmente reservada para los terraplanistas y los políticos que afirman tener responsabilidad fiscal. 6 meses después, Kestra se encontró con el título de especialista senior en relaciones xenobiológicas en el Instituto Andromedano de Estudios Avanzados, con un salario que habría hecho que sus antiguos supervisores lloraran de envidia. Su principal responsabilidad consistía en trabajar con Colega,
cuyo nombre real se traducía a algo así como buscador de entendimiento armonioso, lo que parecía más apropiado que espécimen o depredador alfa, en el desarrollo de nuevos protocolos para el contacto entre especies. La ironía, reflexionó, era que seguía siendo esencialmente una conserje. Simplemente le pagaban mejor ahora por limpiar los desastres de otros. Mientras tanto, el colectivo había iniciado una revisión exhaustiva de sus protocolos de clasificación, impulsada por el tipo de vergüenza institucional que sigue a que tu espécimen supuestamente más peligroso solicite asilo y lo reciba. Se esperaba que la revisión tomara varios años y resultara en mejoras significativas en sus procedimientos de primer contacto. Mientras tanto, Colega se había convertido en una especie de celebridad en los círculos xenobiológicos, dando conferencias sobre optimización de ingeniería y desarrollando nuevas técnicas para la comunicación pacífica entre especies. Sus habilidades para arreglar el cabello también habían llamado la atención de una audiencia completamente diferente, lo que llevó a lo que podría haber sido la primera certificación de cosmetología entre especies de la galaxia. Kestra a menudo se preguntaba qué habría pasado si hubiera seguido el protocolo ese primer día, activado la evacuación de emergencia y presentado un informe de incidente estándar. Probablemente nada bueno para nadie. En cambio, había tratado a un ser desconocido con cortesía básica y había descubierto que el depredador más temido de la galaxia era en realidad solo alguien que había estado esperando a un amigo. El universo, decidió, tenía sentido del humor después de todo. Simplemente tardaba un poco en entender la broma.